acompaña esta noche. Lida María es presidente de FEMCO, es la Fundación Ecoeducativa Montessori de Colombia, que tiene afiliación directamente a la AMI en Holanda y fundación a la que nuestras instituciones educativas están afiliadas también. Así que voy a darle paso a Lida. Lida, ya te veo. Buenas noches. Qué alegría. Hola Daisy, un placer saludarlos a todos los hermanos de habla hispana, tanto de Colombia como de otros países. Así es, muchas gracias Lida. Bueno, el tema de hoy es un tema muy bonito, es igual de bonito que el de ayer, y hoy vamos a hablar de por qué elegir el método Montessori para la educación de nuestros hijos, cuáles son esas bases a nivel científico y Lida nos va a conversar un poquito sobre quién era María Montessori y todas las bases del programa, así que estaremos interviniendo, es un conversatorio, así que estaremos un poco compartiendo información de lado y lado y las preguntas las podemos hacer al final. Con mucho gusto las recibiremos para aclarar cualquier tipo de duda. Bueno, les voy a contar cómo lo vamos a hacer hoy. Yo les voy a hablar aproximadamente de 10 a 15 minuticos. Luego vamos a ver un video que está relacionado con neurociencia y Montessori, que es de 20 minutos, donde Teacher Lida también está hablando. Y en los últimos 15 minutos vamos a hacer los conversatorios donde ustedes pueden opinar, dar un testimonio, hacer una pregunta o quizás contarnos qué fue lo que más le gustó del tema que vamos a conversar en estos momenticos. El sistema Montessori lleva más de 100 años, ¿sí? En el 2007, o sea, llevamos 213 años. Cumplimos los 100 años, hubo encuentros en los Estados Unidos, primero empezaron en Italia, luego creo que terminaron en Australia y somos un movimiento a nivel mundial. Teacher Lida es la presidenta del movimiento en Colombia. Somos una sociedad afiliada a la AMI. La AMI la construyó la doctora María Montessori en vida en 1929 en Ámsterdam, Holanda. Ella era oriunda de Italia, pero siempre se consideró una ciudadana del mundo, quien no tenía partido político, sino que su inclinación siempre era para el niño y por el niño, para la vida y por la vida. Nació en 1870 y murió en 1952. Ella, a la edad de 82 años, nació en Italia, murió en Holanda. Ella vivenció cuando joven la Primera Guerra Mundial, cuando adulto la Segunda Guerra Mundial y entre estas pudo vivenciar también la Guerra Civil Española cuando pidió asilo en España y salió de Italia. Además, la doctora Montessori lo que hizo fue observar las necesidades auténticas de los niños, observar el comportamiento de una especie que es el ser humano, porque ella tuvo influencias de un tío por el lado materno, de apellido Stoppani, quien era un biólogo y entonces él hizo mucha influencia sobre ella. Entonces ella empezó pensando desde la biología en el comportamiento de las plantas y en el comportamiento de los animales. De hecho, uno de los biólogos de la época que se llamaba de Bryce la buscó y le dijo, ¿usted qué es lo que está haciendo con los niños? Que yo mismo estoy observando eso en las plantas. Y además le dio, le dio a observar cómo la mariposa cuando es oruga y luego nace, tiene sus mandíbulas muy frágiles, entonces ella tiene una sensibilidad especial para buscar la luz, entonces ese mariposita va y busca la luz, pero porque el cogollo de los árboles las hojitas son más blandas, que es lo que dice Daisy, ¿no? Que todo en la vida es perfecto. Y cuando ya está más fuerte y ya no lo necesita, pierde esa sensibilidad especial y regresa al fondo del árbol. Entonces ella empezó a observar que los niños también... Pueblitas. ¿Perdón?
Ah, ok. No, ya, es que entraron con el micrófono prendido, pero Ok, ya. que ella observó también que los niños presentaban una sensibilidad especial y se concentraban específicamente en un aspecto en particular en cierto momento de su vida que se daba entre los 2 y los 6 años. Y ese fue uno de los regalos que ella dejó para la humanidad, uno de sus legados. Por eso Montessori no es como un McDonald's, porque a veces a los papás les gusta mucho y dicen, ay, esto hay que abrirlo en todas partes, como las panaderías, pero no, porque ni es una franquicia, es un legado que la doctora María Montessori le dio a la humanidad, porque es que ella no se lo inventó, a ella se lo regaló el niño. Todo esto es basado en observaciones científicas. Entonces, ese es uno de ellos, los periodos sensitivos. Pero se dio cuenta que esos periodos sensitivos tenían un amiguito, un aliado. Y ese aliado es la mente absorbente. De ella hablamos en el día de ayer para los que estuvieron presentes. Y ella decía, yo sospecho que el cerebro del niño es como una esponja, pero una esponja viva de mar que absorbe del ambiente todo lo que hay a su alrededor, tanto lo positivo como lo negativo. Pero un elemento muy importante en el ambiente, la parte viva del ambiente, es el adulto. Entonces, todo está centrado en la preparación adecuada del adulto, ya sea padres de familia o ya sea educadores, para que los niños estén bien. De allí se dio cuenta que todos los seres humanos llevamos dos condiciones más, digámoslo así, hasta que nos morimos. Y una de ellas son las tendencias humanas, que son unas guías internas que tenemos todos los de la especie humana, y si las estudiamos a profundidad es maravilloso ver cómo los niños las usan y las utilizan como guía interna. Y finalmente se dio cuenta que en cada etapa de desarrollo hay unas necesidades y unas características psicológicas y físicas específicas y unas necesidades auténticas, y que si el ser humano satisface esas necesidades específicas según su etapa de crecimiento, ese niño va a poder desarrollarse y autoconstruirse como ser humano y alcanzar el pico, la cúspide de todo ser humano, que es su propia autorrealización. Porque ninguno de los que estamos aquí reunidos en estas ventanitas somos iguales. Entonces, la lucha de la doctora Montessori era que respetáramos el ritmo y la singularidad de cada ser humano, y que sí había maneras en que los niños se pudieran estar moviendo adecuadamente y inteligentemente, y que esa sería una forma muy disciplinada de educación, y por eso hasta hoy en día se llama una revolución educativa, porque ella lo que observó fue que nace un nuevo niño, nacen unas características especiales de ese niño. Esta pedagogía es porque las pedagogías se han puesto de modas como modelos y los llamamos métodos, pero en uno de sus libros ella dice, en realidad esto no es un método, esto es un sistema educativo, como una bicicleta, que si no tiene dos llantas no le podemos llamar bicicleta. Si no tiene manubrio, no lo podemos llamar bicicleta. Si no tiene un freno, no puede ser bicicleta. O sea, se necesitan unas condiciones sistemáticas y secuenciales para que el método de la pedagogía científica se lleve a cabo en realidad. Hay personas que quedan muy fascinadas con el material Montessori, que es bellísimo y encierra todas las leyes naturales universales. Por eso es que encaja en cualquier país, en cualquier grupo de niños, desde que pertenezcan a la especie humana, en cualquier nivel socioeconómico. Entonces es una pedagogía que lleva más de 100 años y no se va a morir. ¿Saben por qué? Porque la doctora Montessori respetó procesos de vida, no fue un invento de ella. Eso quiero pues que les quede muy claro. Han pasado 113 años y cada vez esta pedagogía coge más fuerza, sobre todo ahorita, después de estos 8 meses donde cambió nuestra normalidad. Se apunta a un tipo de ser humano, se apunta a volvernos solidarios otra vez, se apunta a volvernos a humanizar.
Y eso es lo que hace el sistema Montessori. Entonces, hace unos 20 años cogió muchísima fuerza por la parte de la neurociencia, pero el hecho de tener el material Montessori no nos vuelve montessorianos. Usted puede pedir el material Montessori, usted lo puede tener en su casa, usted lo puede tener en su escuela, pero si usted utiliza ese material para enseñar, no puede decir que es una escuela Montessori, porque ese material es un material de desarrollo para que el niño se autoenseñe. O sea, el educador le da la presentación, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando el niño lo está haciendo él solito y cuando entra en profundos estados de atención y de concentración. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de niños y nosotros los hemos como normalizado socialmente, digámoslo así. Entonces decimos que es que los niños no se pueden estar quietos, que son gritones, que son canzones. Atrevidamente utilizamos la palabra, la que usan los neurólogos, que son hiperactivos, que son, que todo lo quiebran, y resulta que eso no es un niño normal. Ella vio bajo ciertas condiciones aflorar un comportamiento que son las verdaderas características del ser humano. ¿Y qué vemos en estos niños? Que son niños tranquilos, que son niños alegres, que son niños que les gusta la cohesión social, que son niños que se ayudan entre ellos, que desarrollan rapidísimamente la misericordia del ser humano, y que son altamente inteligentes, que son independientes y que son autónomos, que saben cómo decidir desde pequeños, y esto los conecta a través de la concentración con su maestro interno. Entonces pueden fácilmente escuchar su maestro interior y eso los lleva a descubrirse a sí mismos y a conocer sus propias habilidades. Entonces, podemos escoger esto o esto, ¿sí? Pero se necesita la transformación de un ser humano. Ella lo demostró de la siguiente manera, decía, el niño crece, pero también crece la parte psíquica del niño. Y cuando encuentra muchos obstáculos, la parte psíquica se desvía. No es que el niño sea un desviado ni que estemos llenos de desviaciones, sino la psiquis se desvía, como si estuvieran juntos en un mismo río, en una misma corriente, pero de pronto uno se fuera por otro cauce, porque no le permitieron ser. Entonces, desde esas épocas, si ustedes leen lo que ella descubrió en niños que no habían entrado en procesos de normalización, pues son muchos de los niños, de las manifestaciones que vemos en los niños hoy en día, la búsqueda frecuente del llanto, la irritabilidad infantil, los miedos nocturnos, comerse las uñitas, orinarse en la camita después de los 6 años, buscar en exceso la comida, volverse glotoncitos o cogerse las cosas ajenas. Todas esas, no es que sean niños malos ni niños desviados, es que su psiquis se desvió y que con esas manifestaciones como niño le están diciendo al adulto, ayúdame, ayuda. Hay algo en el ambiente que no me deja desarrollarme. Y realmente puedo discutirlo tranquilamente con todas las pautas que necesitaría para discutirlo, pues bien, sabiendo como que el análisis de esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba pues en Hershey, yo vivía prácticamente solo. Entonces nosotros teníamos que trabajar con los animales, teníamos que trabajar con las plantas y lo hacíamos totalmente solos, teníamos que cocinar para todo el colegio. Los que estaban interesados también podían aprender a cosechar los animales y las plantas, no sé cómo se diga en español lo de los animales. Y pues realmente yo soy alguien que tengo conocimiento de cómo, por ejemplo, lavar, planchar, o sea, me pones a hacer cualquier cosa y lo sé hacer, pero es porque el colegio, desde la vida práctica, desde el material Montessori, empezando desde muy chiquito, te enseña a amarrar, te enseña a cocinar, te enseña a hacer las cosas por tu cuenta, y ya cuando eres más grande, yo quiero estudiar biología, por ejemplo. Entonces, en el colegio me han brindado animales y yo con ellos he aprendido a cómo acicalarlos, cómo se corta el pelo un caballo, los pollos de cría, cómo se sacrifican, cómo se les quita como los órganos, y puedo hacerlo solo y lo sé muy bien porque lo he aprendido, me nace, es algo interesante.
como que tengo experiencias con eso de los pollos de cría porque es muy fuerte, pero es interesante para aprender, para saber cómo funciona la vida real como afuera. Y no sé, yo he sido muy feliz, realmente yo soy alguien muy tranquilo y como pueden ver, a mí no me da pena hablar con gente, a mí no me molesta hacer casi nada porque realmente el colegio me ha hecho evolucionar como ser humano tranquilamente. Entonces, todo ha sido muy orgánico desde mi parte. Entonces, no sé, el día de mañana que esté en la universidad realmente no me siento ni asustado, ni nada, me siento antes tranquilo porque sé que puedo hacerlo y hasta más. Y nada, realmente es un proyecto muy lindo. Yo me siento de verdad muy tranquilo, y no es porque, por ejemplo, sea el hijo de ella o porque toda mi vida he estado ahí, es porque de verdad yo no cambiaría y yo metería a mis hijos en un colegio Montessori independientemente que sea el de mi mamá. Porque siempre he estado yo tranquilo, siempre he estado feliz y siempre he hecho lo que he querido, claramente eh, con los límites claros la pedagogía pone, pero he aprendido siempre desde mi ser, desde adentro hacia afuera, como lo plantea la doctora. Yo sé estas cosas pues porque, no sé, mi vida transcurre también en la parte escolar. Pero sí, o sea, es un proyecto que te hace a ti como ser humano una persona muy tranquila y hace que te desenvuelvas naturalmente en todos los ámbitos. ¿Tú te consideras un joven con valores y principios? Sí. Qué bien, muchas gracias, Omar, por compartirnos tu experiencia. Gracias, Mucho Lida, gusto. por estas semillas y que cada uno de tus sueños se haga realidad, Dios Que estén mediante. bien. Gracias. Bueno, Lida, mira, te comparto. Tenemos 3 preguntas en el chat. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia de un niño que ingresa a una escuela Montessori a los 3 años? ¿Y qué pasa si no se pudo ingresar a los 3 e ingresa a los 6? Es abismal. Ojalá que tuviera 3, pero sí es posible, porque como nuestros niños son tan generosos y tan tranquilos, eso es impresionante. Digamos, en nuestro colegio, cuando vienen a observación los de primaria, el día de observación le dicen a la mamá, ya no quiero volver al otro colegio, déjame aquí, por favor, déjame aquí. Se adaptan facilísimo los niños de primaria, pero tienen que reconstruir, digámoslo así, habilidades que no adquirieron de manera inconsciente de los 0 a los 6 años. Entonces tienen que aprenderlas a nivel consciente. Y a nivel psíquico, lo que se pudo hacer es acá a nivel preventivo, acá hay que hacerlo a nivel curativo. Pero digamos, los niños de primaria son muy gregarios y les encantan todas estas historias. Pues yo no quería alargar a Omar, pero si yo le pregunto a Omar, ¿qué aprendiste en tercero de primaria, en cuarto, en quinto? ¿Cuál era la pregunta clave que te hicieron en sexto, en bachillerato? Él se sabe todo, o sea, lo que aprendió no se le olvidó porque lo aprendió de tal manera, con tal alegría y entusiasmo y con tanto respeto del adulto. Y las profesoras que lo educaron a él todavía siguen allí en el colegio, que eso es un valor agregado muy grande para nosotros. Y no se les olvida lo que aprenden. Entonces es maravilloso la cultura general que tienen estos chicos, porque cuando más se aprende es de los 6 a los 12 años, porque es el periodo donde la razón y la imaginación, no la fantasía, sino la imaginación, juegan un papel muy importante. Gracias, Lida. Mons, esperamos que se haya contestado a tu pregunta. Si no, por favor, no la indicas. Nos pregunta Alba, ¿cómo hacer con un niño que tiene 4 años y ya estuvo en un jardín tradicional? ¿Podría ser parte de un colegio Montessori? Sí, claro. Lo anterior, ¿no? Tienen hasta los 6 años, o sea, tenemos hasta los 6 años para terminar las bases de lo que es el desarrollo de la personalidad del ser humano. Esa personalidad tiene un cuerpo y el cuerpo se llama el embrión espiritual y ella es el corazón del embrión espiritual. Y ese embrión espiritual tiene unos órganos psíquicos y ellos son el movimiento. Imagínense, nosotros en un jardín infantil tradicional lo que hacemos, perdónenme la grosería, es domesticar a los niños para la quietud. Cuando un órgano psíquico es el movimiento, el otro es la voluntad, poder elegir.
El otro es el desarrollo de la inteligencia, entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las actividades, los eventos, los fenómenos. El otro es el manejo de las emociones. No podemos permitir que las emociones nos manejen a nosotros, sino nosotros saberlas manejar a ellas. Y el otro es el lenguaje. Y ayer lo decía Daisy, no es solamente saber hablar, porque si estamos en una emoción que no podemos expresar, porque no la entendemos, porque no sabemos qué escoger, y porque no nos podemos mover de ahí, nos vamos a quedar congelados en el tiempo y nos vamos a ir hundiendo y nos vamos a sumergir. Entonces, esos órganos psíquicos y el embrión espiritual lo cargamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿que podemos mejorarlo? Claro que sí. ¿Cómo? Teniendo la voluntad de decir, necesito ayuda, cómo me puedo hacer una psicoterapia, cómo me puedo hacer una terapia holística, cómo me puedo hacer, no sé, un reiki, cómo aprender a meditar, cómo aprender mindfulness, cómo aprender a trotar, cómo, o sea, pegue un grito, abrace los árboles, salga a dar una vuelta a la manzana, pero no lastime a sus seres más amados y sea auténtico en casa, no se ponga la careta más oscura, porque familia es familia, usted se puede pelear con todo el mundo, pero con la familia no. Y somos células que formamos una gran célula que se llama la sociedad y necesitamos cambiar para mejorar nuestras sociedades y para pensar en el progreso de la civilización que está en manos de estos chiquitos. Así es, Lida, muchas gracias. Y digamos también, por ejemplo, nosotros en el colegio que hacemos también un poco en la dimensión emocional. Manejamos yoga, aromaterapia, que también funciona muy bien, y además también practicamos polo a tierra, que es caminar descalzos en contacto con la tierra, porque eso hace que los polos y las energías se regularicen. Y los niños son absolutamente, o sea, con que lo hagan 5 o 10 minutos al día, es absolutamente maravilloso para que se puedan autorregular. Nos preguntan también, me gustaría conocer un poco sobre la experiencia con niños con diversidad funcional. En mi caso me gusta Montessori porque realmente son inclusivos y promueven una alimentación sana. Bueno, en cuanto a la alimentación sana, están con los expertos, con Daisy y con su esposo. Yo me les quito el sombrero en ese tema y sus hijos son bendecidos de estar con ellos. Y en cuanto a la inclusión, ¿qué es realmente la inclusión? Y lástima que Omar ya se nos fue porque es bellísimo escucharlo hablar del tema. La inclusión, ser inclusivo es aceptarnos tal como somos en nuestras diferencias, no querer imponer nuestros prejuicios y nuestras expectativas ni a los niños ni a las demás personas. Es que fíjense que nosotros tenemos una costumbre cultural de estar criticando, juzgando y condenando a las personas como si fuéramos dioses y clasificando quién es amigo y quién es enemigo. Ayer creo que hablamos un poquito, o fue con otro colegio, no mentiras, fue con otra ciudad, hablamos un poquito sobre el tema de los aretes y yo les contaba que a mí, que tengo 60 años, todavía me da cosita ver una persona tatuada, era una mamita tatuada que hacía la pregunta, o ver un hombre con un arete, pero el problema soy yo, porque son seres humanos comunes y silvestres que tienen su relación con Dios, su relación con la vida, su relación con su profesión. Entonces, digámoslo así, quitarnos esa maleta tan pesada que cargamos atrás de ideas preconcebidas, de preconceptos, de expectativas y de ideas aprendidas que no nos dejan ver más allá de, es estar libres y despojarnos de todos esos pesos para levantarnos cada mañana y sacar la mejor versión de nosotros, para que cuando nuestros niños recuerden su infancia, recuerden una infancia feliz. De hecho, yo cuento mucho esta historia y es que cuando yo tengo gemelos de 27 años, como les digo, de todos los colores, sabores y formas de ser, y esos gemelos cuando nacieron yo era una persona muy triste, yo lo recuerdo muy bien.
y alguna vez la nena de 6 añitos me vio llorando así sobre el palito donde uno cuelga en el baño la toalla y me dijo, mami, no llores más, que nosotros vinimos aquí para sanarte. Y esa nena no quería escribir y no quería escribir y hasta que yo no me sentí mejor e hice mis terapias de sanación, esa nena no escribió. Escribió a los 7 años, 8 meses. Afortunadamente éramos los fundadores del colegio, entonces mi esposo le decía a la profe, tranquila, déjeme la niña tranquila, no me la vaya a forzar. ¿Y qué pasó? Que ella no tenía nada bonito para contarle la vida porque su mamá estaba siempre triste. Así de importante es la obligación que nosotros tenemos para con la vida de estar bien para que nuestros niños estén bien. Gracias, Lía. Sí, esto comienza por nosotros mismos, ¿no? Para resolver un poco, digamos, la duda puntualmente, en Bucaramanga nosotros somos inclusivos, creemos en la inclusión porque creemos en lo que decía Lía al principio también del video, en la singularidad del ser humano. Con lo cual, si ya partimos del principio en que todos somos únicos, pues todos somos únicos. Es decir, todos somos diferentes y aquí la diversidad es bienvenida, entendida, respetada. Y me gustaría contar una anécdota que tenemos, digamos, con el colegio. Creo que aquí está conectada hoy una mamá que tiene un niño con nosotros, pero además había un niño que tenía una deformidad en su carita, estaba en comunidad infantil. Y el día que el niño llegó, algunos niños estaban así como mirándolo un poco con recelo, pero fue cuestión de minutos en que el niño fuera integrado. O sea, realmente, y lo que despertaba ese niño, tanto en adultos como niños, era amor incondicional. Y ahí estábamos todos para él, y no solamente para él, sino para su familia. De hecho, todavía tenemos contacto con la familia y la familia pues nos quiere mucho y nosotros los queremos mucho a ellos. Digo todavía porque el niño tenía una falla en su corazoncito y hoy pues digamos ya no nos acompaña en el plano terrestre. Así que por eso digo que todavía incluso tenemos contacto con la familia. Así que espero haberte resuelto la duda, Adriana. Y bueno, y respecto al tema de alimentación, sí, nosotros manejamos el principio de, nos bajamos en alimentación, manejamos alimentación consciente, nos basamos también mucho en los principios de medicina funcional y entendemos al ser como multidimensional. Nos pregunta también Elizabeth, en Bucaramanga, ¿qué antigüedad tiene el colegio y qué experiencia tiene el profesorado en el método? Entonces, en Bucaramanga nosotros ya tenemos 3 años, este año fue nuestro 3er aniversario. El proyecto nació por nuestros hijos Alejandro y Lucía, y exactamente igual que Lidia, o sea, queríamos, y de verdad los invito a que vayan a ver el video, por favor, que tenemos en redes sociales hoy, porque es maravilloso, o sea, son 3 minutos donde hay gente que hace que las cosas pasen. Y todos los de Montessori nacemos con, digamos, los que estamos haciendo Montessori en este momento en Colombia, yo creo que todos tenemos esa intención de hacer que las cosas pasen. Y por eso teníamos la intención de crear un lugar como el que nosotros tenemos hoy en día, y por eso gracias a Dios lo pudimos manifestar, no solamente pues gracias a Dios que nos permitió unir y canalizar todas las energías, y a un grupo de papás que han creído y han creado hombro a hombro junto a nosotros. Respecto a la experiencia del profesorado, estamos siempre actualizándonos, siempre formándonos, han ido a Cali a hacer observaciones, tenemos... Alejo tiene diploma de Montessori de París, de la Escuela de Francia, y estamos en constante actualización todo el tiempo. También nos apuntamos a los cursos ahorita de la AMI, tenemos diplomas de Montessori y estamos con un grupo de asesores con 20 años como mínimo de experiencia que están detrás de nosotros, impulsándonos en esta maravillosa experiencia para hacerlo de la manera más correcta y más fidedigna, para guardar el legado de María Montessori. Nos pregunta Monse, ¿nos puede compartir, a ver si entiendo la pregunta, ¿no? ¿Puede compartir un comentario sobre la construcción de la disciplina versus la observación científica? Bueno. A ver si, ¿tú entendiste un poco la pregunta? La observación científica es una cosa, es el adulto observando al niño en sus manifestaciones. Y la disciplina, nosotros hablamos sobre todo de autodisciplina, o sea, el mismo niño autoconstruye las reglas y las ama
porque en Montessori tenemos 3 reglas: lo que empiezas lo terminas, lo que coges lo regresas a su lugar y no le hagas daño a ningún organismo vivo. Entonces, digamos, a los primeros 6 años hay 3 grados de obediencia. Un niño de 0 a 2 años, a los 3 años, es muy difícil que te obedezca porque la naturaleza que él tiene es la de conquistar el movimiento, la de conquistar su ser individual, la de conquistar el equilibrio, la de desarrollar todas esas habilidades para luego poder pasar a la etapa de los 3 a los 6 años. De los 3 a los 6 años, a veces te obedecen, a veces no. Entonces, por eso dicen que los niños de los 2 años son terribles, pero no, es que la naturaleza les está dictando que trepen escaleras, que se mueven, y por eso el adulto tiene que ser muy paciente porque está entendiendo, tiene conciencia de que el niño lo necesita para autoconstruirse a sí mismo. De los 3 a los 4 años, a veces te obedecen, a veces no te obedecen. Y de los 4 años y medio hasta los 6 años, les encanta obedecer. Entonces, hagamos tal cosa, hagamos tal otra, y hay que tener mucho cuidado porque muchos abusamos, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, suena el timbre, vaya, abra la puerta. Su papá quiere un vaso de agua, vaya, llévele a la abuela la notica, vaya, y el niñito va y viene, que es una época donde si no tenemos cuidado, pues lo volvemos mensajero dentro de la casa, ¿verdad? Entonces la doctora Montessori hablaba de estos 3 niveles de obediencia, pero es que parte de esa personalidad que ellos desarrollan es que aman el trabajo y aman seguir las reglas en ese lugar porque los tratan bien. ¿Sí ven? Entonces, esas son como las condiciones, digámoslo así. Gracias. Entonces, digamos, Omar dice, sé lavarse, plancharse, pero a veces no lava el plato aquí en la casa, y eso no quiere decir que sea incoherente. Está haciendo una trampita. Yo le digo, Omar, por favor, no lavaste el plato, me hace pucheros y se sube, pero no quiere decir que no lo sepa hacer. Lo más lindo de esto es que cuando son gregarios y en las épocas en que se hacían pijamadas y se iban a dormir a las otras casas, los papás quedamos como reyes, porque los otros papás dicen, qué belleza del niño, lavaba el plato, llevó todo a su lugar, a ese lo vuelvo a invitar. Y es que cuando están afuera es cuando ellos realmente actúan con los principios y los valores que ellos vieron de nosotros a través del ejemplo, no a punta de cantaleta, ni a punta de amenazas, ni regaños, y menos castigos físicos, ¿no? Así es. Y bueno, de pronto no sé si por ahí va también un poco, Monse, pero también hablando un poco del principio que también nos decía Omar, y que para que lo tengamos también claro, porque a veces el papá y de pronto con lo de la disciplina positiva se pierde un poco y le da miedo poner límites, ¿no, Lida? O sea, a veces al papá es como que, porque a veces nos vamos para el otro lado, o somos muy regañones, o es como, o muy permisivos. Y entonces ahí también es parte también de lo que estamos viendo en pandemia es mucho eso, ¿no? El papá antes de alguna manera pues tenía algunas horas a su hijo y ahora lo tiene todo el día, y entonces es como que no sabe si para este lado o para este, porque no hay unos límites claros. Mira, ¿no? ¿Cómo ponen límites claros? Si tú propones, si tú preparas el ambiente, haces acuerdos y pones límites claros, los niños te lo agradecen. Pero si tú dejas que las cosas se vayan agrandando y agrandando y luego quieres parar el huracán, no vas a poder hacerlo. Entonces es fácil, es decirles, en nuestra casa no se hace tal cosa, en nuestra casa no se hace tal otra, pero sí es permitido hacer tales otras cosas. Entonces es un arte, porque tienes que poner límites y tienes que hacerlo de manera firme y amorosa, pero no puedes convertirte en un tirano ni hacerlo de forma autoritarista. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos confundimos y nos vamos a los extremos. Entonces, no, pues como soy Montessori, que viva la paz y que viva el amor, entonces yo no maltrato al niño, yo no le digo nada, y que se cuelgue de la lámpara y que acabe con el comedor y que baile encima de la cama. No, miren, ustedes tienen su castillo, y en ese castillo o en ese templo, cada cuarto se convierte en un altar.
Entonces, ¿cómo quieren que funcione el altar de la alimentación? ¿Cómo quieren que funcione el altar de la vida social? ¿Cómo quieren que funcione el altar del teletrabajo y la adquisición del conocimiento? ¿Cómo quieren que funcione el altar donde se reúnen por la noche a conversar, a leer un cuento o de pronto a verse una película? Entonces, cada hogar tiene sus reglas, pero esas psicologías modernas de que nunca puede existir un no, de que no puedo corregir al comportamiento del niño, no al niño, y de que yo soy el amigo del niño y que todos decidimos juntos y que no, nosotros somos los adultos y ellos son los niños. Ahora, por ejemplo, que el niño te diga, ya no te quiero. ¿De dónde aprendió el niño eso? De los adultos. Y que una mamá se enganche ofendida con el sentimiento herido y sangrándole porque el muchachito le dijo, ya no te quiero, por Dios, ¿quién es el niño y quién es el adulto? ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen límites claros, los acuerdos están claros, los escriben, los dibujan, los modelan, los repiten y los actúan con coherencia, funciona. Pero si ustedes dicen hoy una cosa, mañana otra porque llegó la tía de visita, pasado mañana otra porque le subieron el sueldo y están re felices, y al otro día a punta de regaños todo, pues el niño vive en un lugar donde dice, al fin yo dónde me siento, al lado de mi Perdido, papá, claro. al lado de mi mamá, yo sí tengo un espacio en esta casa. Así es. Gracias, Lía. Y la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿cuáles son las 3 reglas de disciplina que mencionaste? Lo que empiezo, lo termino. Lo que cojo, lo regreso a su lugar. No le hago daño a nadie, pero aquí hay condiciones para hablar. Somos felices comprando canastas y llenándolas de juguetes, que eso es una sobresaturación visual para los niños. Cuando el niño le provoca coger el caballito que está al fondo de la canasta y ya lo ha sacado todo, llega la mamá al cuarto y le dice, mire cómo tiene el cuarto, usted es un desordenado. Ahí es cuando empezamos a lacerar y a lastimar la autoestima interior del niño. Lo que está desordenado es el cuarto y tú estás molesto es con el comportamiento de ese niño, no con ese ser como tal. Eso es lo que no se puede lastimar, la esencia de ese ser. Pero sí se pueden corregir los comportamientos y sí se les puede preguntar, ¿esto te trae alegría? ¿Esto te trae armonía y orden? ¿O esto trajo desorden, caos? Papito se enojó, la abuela se metió a defenderte, el papá se enojó con la abuela. Ellos pueden medir resultados de las decisiones que toman. Y si eso se tiene claro, es tan hermoso que ellos asumen las consecuencias cuando quiebran los acuerdos. Eso es bellísimo porque ellos mismos se sentaron y construyeron con los papás los acuerdos. Y ellos mismos de verdad que lo integran, es así. O sea, a mí, por ejemplo, Alejandro, que tiene 5 años, me dice, mami, ¿verdad que no puedo hacer tal cosa? O sea, él ya lo tiene, ya sabe cuál es el límite. Intenta, obviamente, porque es niño, ¿verdad que no se puede en este momento? No sé, voy a decir, ahorita no me acuerdo qué, pero digamos, comer un bocadillo, en este momento no sé, si acabó de merendar o lo que sea, es como que lo tiene como ya integrado y es súper importante lo que has dicho y es entender el no. En nuestra vida de adultos, ¿cuántas veces si no esos niños que a veces vemos en los centros comerciales que les dicen que no y se tiran al piso y arman un berrinche y al final el papá termina cediendo y termina comprándole lo que quiere y cada vez, o sea, hemos tenido casos, por ejemplo, de papás que me dicen, no, es que yo decidí dejar de ir a Pepe Ganga, porque iba a Pepe Ganga y era imposible no salir sin tal compra y tal compra y tal compra. Y es importante que el niño integre ese límite, porque si no, además es que sufre más él después, porque cada vez que se le va a enfrentar a esta situación es un no. Lida, más en un lugar público, ¿no? Porque nosotros tenemos que enseñarles reglas de convivencia y respeto a la sociedad y a la comunidad. Y entonces los niños se desbordan porque nosotros dejamos que se desborden, pero si nosotros con antelación le decimos,
hoy vamos a ir a Pepe Ganga, vamos a ir a comprar el regalo de la primita que ya van a hacer, no vamos a ir a comprar juguetes. Ya tienes suficientes juguetes, ¿sí? Entonces, si con antelación le hacemos preparación previa de lo que va a pasar, ellos reaccionan de manera diferente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, finalmente nos dicen muy buenas noches para todos. Quiero hacer un aporte en mi experiencia con mis hijos. Los dos hacen parte de Montessori Bucaramanga y solo les puedo decir que es la mejor inversión que pueden hacer en la vida de sus hijos y en la de ustedes. Ellos aprenden y ustedes aprenden más con ellos y con los talleres que nos brinda el jardín. Muchas gracias, Mayerly, por tu contribución tan generosa. Nos alegra el corazón y el alma que tengan ese resultado y hayan podido verificar esta información. Lida, muchísimas gracias por tu generosidad, por este conversatorio tan agradable. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Quedamos atentos a cualquier inquietud, duda que podamos resolverles. Nuestra casa está absolutamente abierta, las puertas de nuestras instituciones, tanto en calendario A en preescolar como calendario B en primaria, están ávidas. Después de 8 meses, en enero, poder abrir las puertas y recibir a todos nuestros niños. Así que muchas gracias, bendiciones en abundancia, que tengan una muy feliz y bendecida noche. Bueno, y por acá desde Cali, muchos saludos. De hecho, antes de la pandemia, ya teníamos comprado el tiquete para ir a Bucaramanga, así que espero algún día poderlos conocer. Tengan fe en el proyecto, apóyenlos y verán que van a ser un colegio que va a causar un impacto muy importante en los colegios de Bucaramanga. Un abracito para todos, amen a sus hijos, sean felices y estoy para servirlos. El canal sería Daisy. Un abrazo. Gracias, Lida. Muchas gracias. Feliz y bendecida noche. Si alguien tiene más dudas, por favor, quédense y yo con mucho gusto las resuelvo. Feliz noche, Lida. Gracias. Alba, buenas noches. Sí. Buenas noches, Daisy, qué pena. Gracias. Es que yo quería, pues, en esta oportunidad, ya que pues hay papás aparte fuera de Montessori que quieren conocer la metodología, yo quiero hablar por mi parte. Llevo 2 años y medio en el jardín y soy una mamá muy